Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13 y por acompañarnos en estas conversaciones nocturnas. Soy Ernesto Rivera. Si uno hace un sencillo ejercicio de memoria sobre los casos de corrupción que más sacudieron a la opinión pública, vienen imágenes de la trocha fronteriza, el cementazo, la compra de mascarillas en la caja, las contrataciones de obra pública amañadas entre constructoras y el CONAVI o las municipalidades, y las relaciones entre diputados y personajes ligados al narcotráfico. ¿En cuáles de todos estos casos se llegará finalmente a tener una acusación? ¿Cuántos de estos casos llegarán a juicio? ¿En cuántos se logrará condenar a alguien con poder? En buena medida, las respuestas a estas preguntas dependen de una figura a la que le toca dirigir un equipo clave en el equilibrio del poder: la Fiscalía General. Un puesto que, tras la renuncia de la fiscala Emilia Navas, hoy está en proceso de elección y renovación. Para hablar de este tema, invité esta noche a la coordinadora del Estado de la Justicia, Evelyn Villarreal. Buenas noches, Evelyn. Bienvenida a 13 Costa Rica Noticias. Buenas noches, don Ernesto, y un saludo a su audiencia. Evelyn, en la introducción mencioné algunos de los grandes casos de corrupción sin que tengan una preponderancia unos sobre otros, que están pendientes de resolver. Esos casos son solo una parte de las responsabilidades de la Fiscalía General. ¿Cómo explicarle al público la importancia de esta elección de Fiscalía General? ¿Por qué es vital que la Corte escoja a la persona idónea? Mire, para el sistema judicial de administración de justicia, la Fiscalía es como la puerta de entrada. Es como el guardián, digamos, que dice quién pasa y quién no pasa. Para ponerle un ejemplo muy concreto, si a usted le roban su casa, digamos un día llega y se encontró que se metieron a robar a su casa, usted va a poner la denuncia al OIJ, ¿verdad? Donde todo el mundo pone la denuncia. Pero no es el OIJ el que decide si eso pasa o no pasa a un proceso judicial. Es un fiscal que después de que usted puso la denuncia analiza su caso y decide si tiene méritos para continuar o no en el proceso judicial. Así que ellos son los que se encargan, es esa puerta de entrada de la ciudadanía a la administración de justicia en cuanto al sistema penal. Se encargan de todos los delitos, de acusar, tiene la responsabilidad de acusar en todos los delitos que pasan en el país. Entonces es una figura clave, si usted lo ve, en el equilibrio de poder también, porque imagínese el enorme poder que tienen de decidir si una cosa va o no va a juicio, ¿verdad? De decidir además hasta dónde perseguir, hasta dónde utilizar recursos en una investigación, ¿verdad? Hasta dónde profundizar. Es un equipo de la Fiscalía. ¿Qué caso se investiga primero sobre otro? Sí, eso se llama, digamos, la política de persecución penal que tiene el fiscal general o la fiscala general como responsabilidad principal, que dice, vamos a priorizar tales delitos, vamos a irnos por acá. Ante recursos limitados, que por supuesto tienen todas las instituciones, tienen que priorizar. Esa es la política de persecución criminal. Dice, bueno, en los próximos años nuestra prioridad de persecución en delitos va a ser corrupción, o va a ser delitos sexuales, o va a ser delitos contra la propiedad. Esa prerrogativa, imagínense qué poder más importante la tiene la figura del fiscal general, decidir en dónde poner los recursos y la prioridad de la institución y decidir qué casos van y qué no. Ahora le voy a pedir ampliar un poco este concepto de la política criminal, porque como usted dice es fundamental, pero además tiene la característica de que como es el fiscal o la fiscala general quien decide eso, tiene una componente, llamémosle así, política, no político-electoral, pero sí
de política. Yo decido con un criterio X una cosa u otra. Tras la renuncia de la fiscal Emilia Navas, se inició el proceso de elecciones para la Fiscalía General. Es un proceso complejo y largo. ¿Cómo es ese proceso? Cuénteme qué etapas tiene y quiénes finalmente son las personas que escogen al fiscal general. Sí, además de ser un proceso complejo y largo que vamos a hablar ahora, está en un periodo muy convulso. Eso lo hace también extra complejo, ¿verdad? Porque no es un periodo normal en donde uno diría, bueno, se le acabó su mandato, ¿verdad? Y estamos preparados para nombrar a otra persona, sino que estamos en un periodo muy convulso, caracterizado por este surgimiento, descubrimiento de grandes casos de corrupción, tal vez los más grandes que se han detectado en el país, en donde la Fiscalía está en el ojo del huracán, en el ojo del escrutinio público, y probablemente lo va a estar también a lo largo de todo este tiempo en que se lleven estos procesos. El procedimiento de elección de la Fiscalía, igual que todos los órganos que dependen de la Corte Plena, o sea, la Defensa Pública, la Fiscalía, el OIJ, los nombra la Corte Plena, o sea, los 22 magistrados y magistradas de la Corte Plena los nombran directamente a todos estos cargos superiores de la Administración de Justicia. En este caso, ellos para cada uno de estos procesos establecen una metodología, ¿verdad? Tienen dentro de la Corte una comisión de nombramientos, nombrada también por ellos mismos y compuesta por magistrados y magistradas. Esta comisión de nombramientos hace una metodología específica para cada uno de estos procesos. No es siempre la misma. No. Para cada proceso se arma una metodología nueva. Correcto. No nos da eso el peligro de que se arme a la medida de un nombre en particular, a la medida de una necesidad ya preestablecida de a quién se quiere nombrar. Bueno, hay unas guías generales, ¿verdad?, que tiene la comisión, además tiene que estar regida por las leyes de administración general, ¿verdad?, administración pública general, así que no pueden como ir en contra de esos principios, pero lo cierto es que las particularidades, por ejemplo, por decirle algo, ¿cómo se va a distribuir la nota? ¿Cuántos pesos va a tener los títulos? ¿Cuánto peso va a tener la entrevista? Los perfiles, eso lo van definiendo para cada puesto, porque bueno, cada puesto es diferente, ¿verdad? Además, hay como un proceso de aprendizaje de los procesos pasados, de los errores, de algunas debilidades que van incluyendo a las metodologías más actualizadas. En este caso, yo creo que hubo un proceso de aprendizaje muy importante y de hecho el Poder Judicial sacó una página web completa solo para dar cuenta de este nombramiento, para hacer transparentes los puntajes, las fechas también. Ahí están los currículos resumidos de los candidatos que pasaron a la primera ronda. Entonces, como para mantener a la ciudadanía informada, hubo un portal de web específico y también hubo un espacio para la participación ciudadana, pusieron un buzón de sugerencias. Esas son, digamos, cosas novedosas que han pasado en este proceso. El proceso inicia con la convocatoria, hay una convocatoria pública, cualquier persona puede mandar sus atestados. La Dirección de Gestión Humana, que es un órgano técnico dentro del Poder Judicial, hace una primera filtración para ver quiénes cumplen con los requisitos mínimos. Ahí quedan un montón, ¿verdad?, en el camino. Y luego pasan los que cumplieron con los requisitos mínimos a esta comisión de nombramientos para la evaluación final y para la entrevista final, que eso todavía no se ha dado. Ahora, un tema que se ha criticado, no en esta elección, sino en general en la elección de los magistrados de la sala, es que hay una opacidad. En el caso de los magistrados, quienes eligen a los magistrados son los diputados. Y muchas veces se ha criticado que hay una opacidad en el criterio de por qué finalmente un magistrado resultó o no electo,
no siempre son los mejores calificados los que resultan electos. En el caso de la Fiscalía, el voto de cada magistrado finalmente es público, puede la gente ver por cuál candidato votó cada magistrado y cuáles fueron las razones que lo decidieron a votar por esa persona. Usualmente el voto es secreto para la elección de estos puestos, pero la última vez, para la elección de la señora Emilia Navas, la Corte votó antes de la elección y decidieron, el colegio, ¿verdad?, hacerlo público. Esto quiere decir que ellos tienen la prerrogativa de decir si es público o no. Usualmente, le digo, es secreto, ¿verdad? No es posible saber por quién votó cada magistrado, pero yo esperaría que, como lo hicieron la vez anterior con la señora Navas, que lo hicieron público. Claro, era también una circunstancia muy convulsa, porque acuérdese que doña Emilia fue también nombrada después de una salida abrupta de un fiscal, en medio también... Jorge Chavarría. Claro, en medio de un escándalo también muy grande, que era el escándalo del cemento chino, que había tocado jerarcas de la Corte. Entonces, en ese momento, y creo que tenía una gran presión ciudadana, ellos lo hicieron público. Yo esperaría, digamos, que eso se repita y quede como precedente para que lo hagan público también en esta ocasión. En el caso del cemento chino, ahí se vio, por ejemplo, algo de lo que usted mencionaba antes en cuanto al poder de la Fiscalía General. Se desestimaron procesos, se escogió el fiscal general de ese momento, Jorge Chavarría, escogió no seguir esos procesos y no sabemos a dónde podrían haber llevado esas investigaciones si se les aplicaban los recursos del caso. Ahora hay, como mencionaba antes, grandes casos de corrupción pública en proceso de investigación. Todavía no se han elaborado las acusaciones de cada uno de esos casos. También ahí hay un montón de tela que cortar, porque la manera en que la Fiscalía acusa puede permitir que el caso llegue a una condena o no, si se tipifica correctamente los hechos. En todo eso hay una discrecionalidad de la Fiscalía General. Es que el poder del fiscal hacia abajo de la estructura del Ministerio Público es enorme. Digamos, puede poner y quitar fiscales y fiscalas de donde sea, o puede dejar que una unidad anticorrupción o de lavado de dinero se especialice, se profesionalice, digamos, tenga gente madura, de calidad. Eso es parte de la decisión que tiene que tomar un fiscal general. Es incluso el manejo de recursos humanos, la inversión que se hace en esos recursos humanos, la especialización, cómo se gastan los recursos, en qué fiscalía, porque estamos hablando de corrupción, pero hay otro montón de fiscalías especializadas, delitos sexuales, lavado de dinero, crimen organizado. Entonces, ¿a dónde poner el ojo, verdad? Todo eso lo tiene que decidir la persona que esté a la cabeza del Ministerio Público. Así que sí, tiene, digamos, una gran relación por ese poder o esa influencia que tiene en el manejo de recursos humanos. Y en algunos de estos casos, como son directamente miembros de supremos poderes, le toca al fiscal o a la fiscala general conducir el caso personalmente, ¿verdad? Porque recordemos que en el caso de los miembros de los supremos poderes, es decir, la gente, los magistrados de la Corte, los magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, los ministros de Estado, el presidente, los diputados, todos esos son miembros de los supremos poderes. Las investigaciones penales que pueda haber contra ellos las tiene que llevar personalmente el fiscal general. Sí, ellos van y hacen incluso los allanamientos, ¿verdad? Los tiene que hacer personalmente el fiscal general para este tipo de casos. Entonces sí, claro que tiene, digamos, una influencia muy importante. Y el reto es enorme porque, don Ernesto, hay una bajísima tasa de condena
histórica, digamos, para delitos contra deberes de la función pública, apenas el 7% de casos, en un estudio que hicimos en el Estado de la Justicia, solo el 7% de casos relacionados con corrupción terminan en una sentencia. Es impresionante ese dato que usted está dando, yo no lo conocía. Solo el 7% de los casos de corrupción, de los casos conocidos como corrupción, terminan en condena. La tasa de impunidad es una sentencia. En sentencia, no necesariamente condena, no en condena, en sentencia. Ahora, la tasa de condena en el resto de los delitos, ¿en qué magnitud anda? Está como en el 18 o 20% si usted toma todos los delitos en general. Es decir, que es prácticamente el triple que en el caso de corrupción. Correcto. Entonces el reto es enorme, o sea, son delitos muy evasivos a las sentencias, a las condenas, por una serie de cosas, por una serie de complejidades que tienen. Entre ellos es que su investigación es muy cara, ¿verdad? Requiere recursos especializados, peritos, ingenieros informáticos, peritos financieros, que muchas veces el sistema judicial como un todo, tanto el OIJ como la Fiscalía, no los tienen tan a la mano. Días atrás me comentaban, por ejemplo, las dificultades que han tenido los investigadores del OIJ en las intervenciones telefónicas del caso Cochinilla y de todos estos casos que están ahora, Azteca y Diamante, porque, por ejemplo, el OIJ no tiene el equipo que se requiere para intervenir en WhatsApp, para intervenir comunicaciones encriptadas como el WhatsApp. Y el equipo existe, lo que pasa es que sale un presupuesto del cual no han dispuesto. Ahí entra la discrecionalidad también de la Fiscalía General, es decir, bueno, voy a tomar de mi presupuesto y lo voy a aplicar a tales equipos. Claro, sí. Por supuesto, tienen la prerrogativa de direccionar los recursos con los que cuenta la institución porque tienen autonomía operativa, ¿verdad? Hay una cosa muy importante, es que realmente la elección de la Fiscalía es vital para la independencia de esta institución, para que pueda hacer bien sus funciones, pero no es el único instrumento, ¿verdad? Para mantener a esta institución con un desempeño como el que todos quisiéramos, además de una buena elección de la Fiscalía, se requieren otras garantías. Por ejemplo, garantías legales. No tenemos una carrera fiscal. Es una ley que está esperando en la Asamblea Legislativa desde hace varios años para darle estabilidad, profesionalismo. A grandes rasgos, ¿qué implica la carrera fiscal? Bueno, que no haya movimientos de fiscales discrecionales, que digamos yo no pueda mandar a un fiscal que ha sido por 20 años especialista en género, de repente digo, no, usted va a ir a delitos ambientales ahora, ¿verdad? Porque eso lo puede hacer en este momento la Fiscalía. Para decirlo claramente, si un fiscal se pone incómodo, lo mandan a Golfito, lo mandan a algún lugar lejano, en donde básicamente no moleste. Claro, y además que tenga un escalafón, que tenga una carrera, que usted pueda ir evolucionando en una carrera que sea atractiva e interesante, porque ahora hay una enorme movilidad de fiscales. Los fiscales tratan de pasarse a la judicatura, ¿verdad?, para tener mayores ingresos, para crecer profesionalmente, porque dentro de la institución no hay un escalafón que puedan ir cambiando. Entonces, esa enorme movilidad no deja que se profesionalice la Fiscalía como debería, ¿verdad? También hay un proceso en donde siempre están aprendiendo y eso tiene un costo en las sentencias. Correcto. Mucha gente nueva, digamos, recién ingresada, sobre todo para delitos tan complicados, de alto perfil como estos que estamos viendo, pues tienen una curva de aprendizaje muy alta. Nos queda muy poquito tiempo, pero así brevemente, hace unas semanas se lanzó un panel independiente para monitorear la elección del nuevo fiscal. ¿Qué información tiene sobre ese panel? Bueno, esta es una de las elecciones de fiscalía más monitoreadas, creo, por la ciudadanía. Es un rasgo nuevo, es un rasgo positivo que la ciudadanía se involucre desde diferentes organizaciones. Una organización llamada Territorios Seguros también ha estado mandando
solicitud de información, el foro de justicia, pero creo que el panel independiente es el que ha profundizado muchísimo más. Es un grupo de personas, ciudadanas independientes, yo no participo, pero sí les sigo mucho lo que hacen, que se ha metido de manera técnica, de manera rigurosa, a darle seguimiento a todo el proceso, a dar sugerencias también en cada paso para mejorar tanto los criterios de idoneidad como de transparencia de todo el proceso. Lo último que hizo fue mandar una nota, un oficio formal a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos solicitando acceso a la información de lo que ellos consideran es una negativa por parte de la Corte a responderles sus oficios. Así que creo que es un grupo de ciudadanos, digamos que interesados porque este proceso llegue al mejor desenlace posible, a la persona más idónea que se necesita para estos tiempos convulsos y pues es una característica nueva, como le digo, y muy positiva de petición de cuentas para un proceso tan importante. Qué bueno que la ciudadanía se involucre, la ciudadanía independiente se involucre en elecciones tan importantes como esta. Doña Evelyn, se nos terminó el tiempo, pero agradecerle los minutos que nos dedicó. Vamos a seguir trabajando, a monitorear nosotros también, a darle seguimiento a una elección tan importante y ojalá que cuando el proceso concluya podamos volver a conversar. Con mucho gusto, gracias. Muchísimas gracias. Evelyn Villarreal, coordinadora del Estado de la Justicia. Gracias a ustedes también por estar ahí, monitorear los procesos que son importantes para la institucionalidad democrática, es parte de nuestra función como periodistas. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.